Vamos a platicar brevemente de tiroides de Hashimoto. El por qué me interesó empezar a estudiar tiroides de Hashimoto, básicamente rápido, llegaban conmigo los pacientes con hipotiroidismo, con anticuerpos elevados y siempre era la misma historia. Me sigo sintiendo mal, se me sigue cayendo el cabello, me sigo sintiendo cansado, pero estaban bien controlados. Si bien es más común en mujeres, es un padecimiento que se presenta en en una edad productiva profesionalmente para las mujeres. Es una enfermedad autoinmune muy común, ha aumentado la incidencia de 27 a 448 por 100.000 habitantes. Se caracteriza básicamente por la elevación de anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina. Es un factor de riesgo, este es un punto agregado al que la calidad de vida de las pacientes no era adecuada, ¿sí? Es un factor agregado que para mí influyó porque es un factor de riesgo para cáncer de tiroides. Entonces, teníamos a un paciente que tiene hipotiroidismo bien controlado, que se siente muy mal y que además pudiera, por esos anticuerpos elevados, tener un cáncer de tiroides si no hacemos nada al respecto. Los factores de riesgo, bueno, tiene que haber siempre una predisposición genética, es un elemento importante, y que se den los factores ambientales para el desarrollo. Es más común en el sexo femenino, esto derivado de que varios de los locus relacionados con la inmunidad están en el cromosoma X y tiene que ver mucho con la tolerancia inflamatoria. Hay factores de riesgo también infecciosos, que aquí es muy importante, muy importante distinguir cuando el paciente tiene un antecedente de haber sufrido una infección por alguno de estos virus, que no sea una tiroiditis subaguda. ¿Cómo podemos identificarlo? Porque una tiroiditis subaguda no cursa con una elevación de anticuerpos antitiroideos. O sea, tiene el dolor, tiene el cuadro, pero no tiene elevación de anticuerpos. Otro de los factores de riesgo importantes, el aumento en la ingesta de yodo, esto provocado en gran parte por los programas de reducción de bocio, que se les da yodo a los pacientes o a la población de manera a lo mejor no tan controlada, y esto puede aumentar que los niveles de yodo aumenten los anticuerpos tiroideos y desencadenar tiroides de Hashimoto. Esto aumenta el aumento de yodo, puede llegar a aumentar la polarización de macrófagos M1, que son los inflamatorios, altera la composición de microbiota, esto es muy importante dentro de la fisiopatología, y disminuye la producción de butirato por la alteración en la composición de la microbiota. Esta misma elevación de yodo genera una supresión de la autofagia, específicamente derivado por una disminución en la proteína LS3B2 y una inducción de apoptosis de células foliculares favorecido por un aumento en la caspasa 3. Esto en conjunto favorece un daño tisular e inflamación. Todo por el yodo. La deficiencia de vitamina D se ha encontrado que también los pacientes con trastornos tiroideos autoinmunes presentaron niveles más bajos de vitamina D, lo que sugiere que los niveles bajos están relacionados con los trastornos tiroideos. Esto comparado obviamente con grupos de control sanos que tenían niveles de vitamina D estables. Otros elementos, que bueno, ya esto también lo hemos comentado a lo largo de estos días de las pláticas, químicos disruptores endocrinos, contaminantes, radiación médica y ambiental. Y otro factor que también ha elevado los niveles o la cantidad de diagnósticos es que se diagnostica más. Eso quiere decir que como hacemos mayor tamizaje, estamos encontrando más casos. Quiere decir que o puede aumentar, puede haber aumentado por la contaminación ambiental, puede haber aumentado por el número de infecciones, por COVID, por aumento de obesidad, por lo que sea, pero también porque se está diagnosticando más. No podemos diagnosticar algo que no conocemos, no podemos indicar un estudio para diagnosticar algo que ignoramos que existe. Y también es muy importante, de nada sirve sí saber cómo pedir unos anticuerpos antitiroideos y no saber cómo tratar esa elevación de los anticuerpos, que esa es la finalidad de esta charla. El diagnóstico como tal es muy importante, tiene que ser sí o sí un hipotiroidismo subclínico o primario, y esto solo se puede saber con un perfil tiroideo. No podemos decir que una persona tiene hipotiroidismo porque se siente cansado, porque se le cae el cabello, o porque se le hinchan las piernas, o porque le cuesta trabajo bajar de peso.
Si nosotros diagnosticamos así, pues así va a estar nuestro tratamiento. Entonces tenemos que pedir perfil tiroideo siempre. Tenemos que pedir siempre anticuerpos antitiroideos cuando es sospechoso, cuando decimos, híjole, es que como que pudiera ser por los síntomas que tiene y además no ha mejorado con el control que estamos haciendo de su tiroides, TSH está bien y aún así continúa pues un poquito alterado, pues pedir anticuerpos antitiroideos. Es más común. Puede estar antitiroglobulina elevada, pero es más común que la antiperoxidasa, ¿sí? El anticuerpo antiperoxidasa, sea el que sea determinante de Hashimoto. Y bueno, el cuadro clínico, pues el cuadro clínico de un paciente con tiroiditis Hashimoto, ¿sí? Va a tener manifestaciones clínicas, por ejemplo, digestivas, distensión abdominal, estreñimiento, diarrea, endocrino, sensación de frío, aumento de peso, edema facial, edema también de pies, neuropsiquiátrico, pues falta de memoria, ansiedad, depresión, fatiga importante, insomnio, irritabilidad. A nivel músculo-articular, pues dolor en músculos y en articulaciones. Puede llegar a tener a nivel mucocutáneo caída de cabello, sequedad cutánea. Los más comunes, sí, son estos. Son como que los que más se presentan en la consulta: la distensión abdominal, aumento de peso, falta de memoria, fatiga importante, insomnio. La realidad es que si vemos muchos de ellos, pues es que todos podemos aquí tener alguno de eso. Y eso no quiere decir que tengamos hipotiroidismo y mucho menos que tengamos Hashimoto. Entonces siempre hay que hacer un poquito de semiología, pero también hay que pedir estudios. No hay que quedarnos con que, como yo lo tengo, también seguramente lo tiene ella y no debe ser nada grave, no le pido nada. No, siempre hay que pedir estudios. No nos quita nada. Le podemos ayudar mucho al paciente mejorando esto. El tratamiento convencional es la levotiroxina o levotiroxina con leotironina. Yo recomiendo pues más la levotiroxina solita. Y también se llega a manejar selenio. También se llega a manejar selenio, lo comento porque hay pacientes que llegan sin selenio. Yo considero que el selenio es muy importante de entrada porque la selenocisteína es un componente determinante de las desyodasas, y las desyodasas son las que se encargan de quitarle el yodo a T4 para convertirlo en T3 y que este sea la versión activa. Y también tiene mecanismos inmunológicos muy importantes. En un estudio en donde se identificó si la suplementación con selenio versus placebo eran igualmente eficaces para mejorar la calidad de pacientes con hipotiroidismo, identificaron que en Dinamarca al grupo de pacientes que les daban, bueno, fue un grupo de pacientes con tiroiditis Hashimoto y otro grupo de pacientes sanos, les dieron selenio al grupo de trabajo y al otro, al placebo, al grupo placebo le daban cualquier cosa. E identificaron si el cambio, ¿sí?, en los niveles de selenio tenía un impacto en cómo se sentían los pacientes, además de en la parte inmunológica, si había un cambio en los niveles de anticuerpos. Y detectaron que sí, había un cambio después de 18 meses. Hicieron unas mediciones de a los 3, a los 6, a los 12 y a los 18 meses. Identificaron que sí había una disminución en los niveles un aumento, perdón, en los niveles de selenio y una disminución en los niveles del anticuerpo antiperoxidasa, pero que en temas de síntomas, aún con el selenio, no había un cambio, ya que tuvieron el mismo efecto sobre la calidad de vida los que tenían Hashimoto y estaban recibiendo selenio con los que no tenían, que no les daban el selenio. Esto identificado y determinado por el cuestionario TypePro 39. En el tema de los anticuerpos, tiroideos en pacientes con tiroides de Hashimoto se asoció positivamente con la inflamación y múltiples síntomas. Esto fue uno de los estudios que más me llamó la atención y que más me interesó, y por eso lo relacioné mucho con lo que yo venía trabajando, ya que se creó una hipótesis que dice que el aumento del interferón gamma y del factor de necrosis tumoral alfa se asoció con mayores niveles de anticuerpos antiperoxidasa, lo cual nos daba la posibilidad que si reducíamos los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina, por ende, también tenía que haber una reducción en el factor, en el interferón gamma y en el factor de necrosis tumoral alfa. Y esto podía ayudar a modificar los síntomas. Por ahí también se hizo otro estudio relacionado mucho con la microbiota, con el eje intestino-tiroides, y se llegó también a un resultado muy interesante,
en donde se encontró que la disbiosis podía aumentar la permeabilidad intestinal, liberar lipopolisacáridos y citocinas que mantenían la inflamación y que se relacionaba con fatiga, con dolor muscular, articular y caída de cabello. Entonces, ahí surge el objetivo del protocolo. El objetivo del protocolo era evaluar si en pacientes con hipotiroidismo autoinmune, ¿sí? Específicamente tiroides de Hashimoto, bioquímicamente eutiroideos, esto quiere decir que T3, T4 estaban normales y TSH estaba normal, con mínimo dos síntomas, ¿sí? Mejoraban con cambios en la alimentación, regulando la microbiota y usando una combinación de omega 3, polifenoles de aceite de oliva, vitamina D3, prebióticos y selenio. Muy importante la suma con selenio. ¿Cuál era la finalidad? Lograr la reducción de anticuerpos y que mejoraran o desaparecieran los síntomas. Aquí voy a ser muy breve. Estos son los elementos con los que estamos trabajando. Tiroglobulina, que es la que funciona como en planta de ensamblaje, es donde se van a ensamblar todos los elementos para formar las hormonas tiroideas, y peroxidasa, que es una de las que ayudan a ensamblar, valga la redundancia, que también tiene que ver con el problema de Hashimoto. ¿Cómo funciona la respuesta inmune a un antígeno? El antígeno está compuesto por diferentes partículas que le llamamos epítopos. El epítopo, el cuerpo o la célula específicamente, mete en un endolisosoma a la proteína que quiere analizar y separa en fragmentos. Cada fragmento le llamamos epítopo, y este fragmento se une con el complejo mayor de histocompatibilidad y es presentado a la célula T. Esta es una célula T, es presentado por medio de ese complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí hay una situación que el tirocito expresa también receptor tipo TOL4. Y hay lipopolisacáridos que pueden llegar, aquí el efecto directamente sobre la estimulación de células de defensa puede ser por un lado, o por la estimulación de los lipopolisacáridos derivados de las bacterias que están por esta disbiosis que estamos presentando, o bien por una infección directa que inflame, que provoque un aumento en el acúmulo de células inflamatorias que liberen el interferón gamma, y que a su vez el interferón gamma favorezca la producción o la génesis de HLA aberrante, es decir, del factor de histocompatibilidad aberrante, que es el HLA-DR3. Este HLA-DR3 se ha visto en casos de diabetes tipo 1, así como en casos de miastenia gravis y, bueno, obviamente en tiroiditis de Hashimoto. Aquí es en donde está la predisposición genética. En esto, no todas las personas tienen este HLA, y esto es lo que favorece que los epítopos, por ejemplo en el caso de la peroxidasa tiroidea, sean presentados, aquí como se presenta el reconocimiento del antígeno, sean presentados al linfocito T virgen. Y entonces, este linfocito T virgen, SCD4, sumando la presentación del receptor del linfocito T con el complejo mayor de histocompatibilidad, gracias, forma un linfocito T activado, ¿sí? Este linfocito T activado tiene tres caminos: convertirse en un linfocito T colaborador, un TH17, un TH1 o un linfocito T regulador. ¿De qué depende? Y es que aquí es en donde está el verdadero meollo de todo el asunto. Depende de los elementos que estén en el ambiente. Por ejemplo, si hay factor de crecimiento beta y además hay interleucina 6 e interleucina 23, se va a ir hacia la formación de un linfocito reactivo, de un linfocito inflamatorio. Por su parte, si hay una cantidad considerable de interleucina 2, se irá a formar un linfocito cooperador tipo 1. La interleucina 2 proviene o es liberada por el linfocito T activado. Entonces va a haber una línea prácticamente directa en la formación de linfocitos inflamatorios. Y en el caso del linfocito T del cooperador 17, va a producir interleucina 17 y interleucina 23, y la interleucina 23
fomenta la formación de ellos, la síntesis de ellos. Entonces va a haber aquí también un loop en formación y esto es lo que puede llegar a generar un proceso inflamatorio continuo. ¿Qué requiere el linfocito T regulador? La expresión de FOXP3 es un factor de transcripción clave en el sistema inmunitario esencial para el desarrollo y la función de las células T reguladoras. El aumento en el factor de crecimiento transformante beta puede inclinar la balanza aumentando la expresión de FOXP3 en el linfocito y convertirse en un linfocito T regulador. Entonces necesitamos factor de crecimiento transformante beta. Los linfocitos T CD4 convencionales pueden inducir expresiones de FOXP3 bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la estimulación, que era lo que comentábamos, del linfocito, del receptor del linfocito T, del factor de crecimiento y de la interleucina 2 hacia un fenotipo regulador. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos pues todos los ingredientes, ¿no? Para que en un momento dado el linfocito T se exprese. ¿Qué funciones va a tener el linfocito T regulador y por qué centramos específicamente todo el trabajo en esta parte? Porque el linfocito T secuestra a la interleucina 2, ¿sí? Y entonces evita la formación de TH1. Y por otro lado, la interleucina 10, que es 100% antiinflamatoria, va a bloquear la producción de interferón gamma producido por el TH1 y va a bloquear la formación de interleucina 17 y 23, que a su vez va a bloquear la formación de los linfocitos T cooperadores 17. Y también FOXP3 va a bloquear un factor de transcripción que ayuda a la diferenciación de los linfocitos cooperadores 17. Estos tres genios acaban de ganar el 6 de octubre el Premio Nobel de Medicina. Brunkum, Ramsdell y Sakaguchi. Yo he tenido oportunidad de leer algunos trabajos de Sakaguchi, que a mí me gusta todo lo que ha hecho. Esta persona en el 95 descubrió que había unas células que se enfocaban a regular el metabolismo o la parte inmunológica en el metabolismo de las enfermedades inmunológicas. Ellos dos en el 2003 se encargaron de descubrir el FOXP3 por unos estudios que estaban haciendo y a finales del 2010-2012 Sakaguchi reunió el trabajo de todos y identificó lo que hoy conocemos como regulación inmunitaria y es parte fundamental para el trabajo que tenemos con las enfermedades autoinmunes, con trasplantes y con cáncer específicamente. ¿Cuál es el diseño del protocolo? Básicamente fue incluir mujeres de 25 a 60 años que tuvieran hipotiroidismo primario subclínico con anticuerpos TPO elevados, es decir, ya un diagnóstico de Hashimoto y persistencia de síntomas. Criterios de exclusión, hipotiroidismo con anticuerpos negativos y regular en el seguimiento de protocolo. ¿Qué estudios pedíamos? Perfil tiroideo, anticuerpos antitiroideos. Realizamos este cuestionario TypePro 39, que básicamente trabaja con la medición de varios síntomas, cansancio, quejas cognitivas, ansiedad, susceptibilidad emocional, depresión. Esto medido básicamente con la escala de Likert, que es el nunca, poco, a veces frecuente, ¿no? Que conocemos muy bien. Y bueno, no voy a ponerme a revisar todo esto, pero son los datos que se preguntaban. ¿Cómo abordamos? Básicamente la idea era mantener el eutiroidismo, prevenir y regular la autoinmunidad. Aquí es muy importante para mí, cuando hablamos de inflamación celular, siempre piensen en un bote de remos, ¿sí? Si estamos en un bote de remos a la mitad de un lago y ese bote de remos tiene un agujero y está sacando agua, los tratamientos convencionales con los que estamos acostumbrados a trabajar es un bote. Yo les doy una cubeta para que saquen el agua y la regresen al lago. Ese es el tratamiento convencional de lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Cuál es la solución? Pues ninguna, porque estamos sacando el agua que se está metiendo. ¿Cuál sería la solución real? Tapar el agujero para que ya no se meta el agua. Entonces tenemos que reducir fuentes de inflamación y una de las principales fuentes de inflamación es la disbiosis intestinal. Entonces, trabajar con disbiosis intestinal es muy importante y fomentar el desarrollo de linfocitos T reguladores periféricos, no tímicos. Los periféricos son los que se favorece su producción, su síntesis a nivel intestinal. Y bueno, obviamente reducir los niveles de los cooperadores tipo 1 y tipo 17.
muy importante, una dieta alta en grasas saturadas produce niveles muy bajos de linfocito T regulador periférico. Entonces empezamos a trabajar con una dieta, en estos pacientes, una dieta baja en carbohidratos y grasas saturadas y disminuir efectos negativos sobre los linfocitos T reguladores periféricos. Omega 3 aumentan las poblaciones de linfocitos T reguladores periféricos. DHA específicamente induce generación de factor de crecimiento transformante beta. Yo quiero recuerden la imagen donde veíamos que este es determinante para la formación de la síntesis, perdón, de la proteína FOXP3 en las células T. La inducción en la diferenciación de linfocitos T depende mucho también de los macrófagos. Y hemos venido hablando de los macrófagos, cómo convertirlos de M1 a M2. La dosis terapéutica, bueno, eso ya lo comentamos, de omega durante varios meses reducen producciones de interferón gamma, esto igual en la bibliografía que revisamos. La incorporación a membranas afecta ensamblaje de receptores y señalización del interferón gamma. La activación de PPAR gamma altera la transcripción de citoquinas coestimuladoras y favorece la diferenciación. El efecto de la vitamina D3 pues también nos ayuda mucho modulando en las células dendríticas la formación de TGB beta y facilita también la polarización de M1 a M2. Los butirato pues básicamente es el que está llevando de la mano todo este tipo de situaciones, es muy importante. Ya lo comentábamos en la presentación anterior, el efecto con GPR41 y GPR43 y su efecto sobre la inhibición de la histona desacetilasa es la parte, digamos, fundamental que se trabaja a nivel intestinal sobre la formación de linfocitos T reguladores. Los productos empleados los resultados, voy a poner estos resultados, aquí viene el nombre, bueno, un pedacito del nombre, para que lo vean, y su fecha de nacimiento y la fecha del registro. Tenía 253 de antiperoxidasa, semana 10, 212, y esto son las mejorías. Quiero que se basen básicamente en las que están hasta acá. Intolerancia al frío siempre, a la semana 10 ya no tenía intolerancia al frío. Manos y pies hinchados siempre, poco. Poca iniciativa siempre, poco. Otro caso, igual los mismos datos, aquí está su nombre. Este es un caso muy interesante para mí, yo creo que es uno de los más interesantes. Una paciente que antes de llegar conmigo estaba ya en tratamiento con su médico, con su tratamiento para hipotiroidismo, traía niveles muy elevados de anticuerpos, esto es el 9 de marzo del 2024. El 23 de julio todavía seguía sin acudir conmigo, no nos conocíamos todavía. En lugar de bajar, iban para arriba. O sea, esto es igual a inflamación. No sé si después de todo lo que hemos platicado ahorita en la mañana no lo logramos ver, pero cada vez inflamaba más. Este es un estudio que se toma, esto se lo anotó el endocrinólogo que la está atendiendo. Aquí ya teníamos, ella empezó conmigo el 19 de noviembre, tenía 6 semanas en tratamiento. Vamos a ver los resultados. 229, 317. 225, 243. Otro paciente, es la misma, es sus resultados. Distensión abdominal siempre, a veces, he sentido cansancio siempre poco, poca iniciativa siempre poco, es decir, hay mejoría. Si bien en algunos pacientes es más marcada que en otros, va habiendo una mejoría en la sintomatología de cómo vamos, desde que empezamos a cómo vamos avanzando. Esta es otra paciente, ¿sí? E igual ella empezó el 22 de marzo, 329 con 111, y a la semana 15, 249 y 75. En sintomatología, ella es muy marcado, distensión abdominal de tenerlo siempre a poco, manos y pies hinchados de siempre a nunca,
Picazón en la piel de siempre a nunca. Cansancio, que es de los datos más importantes en todos los pacientes de siempre a nunca. Pensamientos lentos, dificultad para concentrarse, de estar siempre con esta nubosidad mental, ya no la volvió a presentar. Y así podemos ver la mejoría de la sintomatología que van presentando los pacientes. Perdón. Y otro dato que no viene en el TIPRO es el dolor articular. Frecuente, un 90% de la consulta. Antes lo tenían casi siempre o frecuentemente el dolor articular, después de que cuando yo les preguntaba, después del tratamiento, desaparecía. Y lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Eso los va a ayudar siempre a intentar buscar las respuestas. Muchas gracias.